Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. En este día, en esta tarde lluviosa, más bien dicho, del día 2 de junio de 2020, estamos trabajando para prepararles a ustedes esta cápsula relativa a los elementos del Estado. El Estado, dijimos, tiene tres grandes elementos: el elemento humano o poblacional, el elemento territorio y el elemento poder. En cuanto al elemento humano poblacional, está conformado por aquella agrupación de hombres y mujeres, es decir, la población reunida en diversas etapas de su vida, desde su infancia a la vejez. Y estas personas pueden ser nacionales o extranjeras. Son extranjeros, obviamente, aquellos que no son los nacionales. Y decíamos que para saber cuántos somos, Chile tiene la costumbre de realizar en forma periódica, antes era cada 10 años, un censo. En cuanto a quiénes son nacionales, esto está reglado en la Constitución Política, en los artículos 10 y siguientes. Y ahí se establece quiénes son chilenos. Son chilenos los que nacieron en nuestro territorio, son chilenos los hijos de padre o madre chilenos, son chilenos aquellos que obtienen carta de nacionalización y también son chilenos aquellos que obtienen la nacionalidad chilena por gracia, lo cual requiere un texto legal. El segundo elemento del Estado es el territorio. Es un concepto geográfico referido a una porción de la superficie del planeta y que es administrada por un determinado Estado, es decir, donde este Estado ejerce su poder soberano. El territorio de Chile está delimitado por sus fronteras, y ustedes saben perfectamente por sus conocimientos en historia, en geografía, que Chile limita al norte con el Perú. Ustedes tienen ya, eso lo tienen mucho más claro, así que les pido las excusas, evidentemente por la generalidad conforme a la cual yo estoy planteando esto, ustedes lo saben con mayor detalle. Por el este con Bolivia y Argentina, con el sur con el Polo Sur y con el oeste con el Océano Pacífico. Además, hay ciertas posesiones chilenas en la Antártica, conocido como territorio chileno antártico, y en Oceanía, como es el caso de la isla de Pascua o Rapa Nui. Aquí también yo les menciono en el material cuál es la superficie total del territorio de Chile, incluida su parte continental, antártica y polinésica, que es de 2.006.626 km², de los cuales 756.765 corresponden a la parte continental e insular, correspondiendo a la Antártica chilena una superficie de 1.250.000 km². También les puedo decir que la longitud de Chile es de 4.337 kilómetros y si se considera la Antártica chilena, su largo aumenta a 7.670 kilómetros. El promedio de anchura es de 180 kilómetros, siendo el ancho máximo de 468 kilómetros y el ancho mínimo de 90 kilómetros. Este territorio está comprendido por, primero, el espacio terrestre. Y el espacio terrestre comprende el suelo y el subsuelo. El suelo constituye el territorio firme de Chile, encerrado dentro de los límites o fronteras. Y el subsuelo abarca tanto el suelo, en el fondo el subsuelo implica el suelo yendo hacia el centro de la Tierra. Además, el espacio terrestre comprende a las islas y aguas nacionales o internas. Ustedes deben saber que el Estado puede concesionar el subsuelo, no solamente para lo que es la exploración minera, sino que también, por ejemplo, con lo que ocurre con ciertos tipos de negocios, como ocurre, por ejemplo, con los estacionamientos. En segundo lugar, comprenden el territorio
el llamado espacio marítimo, que es la prolongación del espacio terrestre hacia el mar y comprende el mar territorial y el mar patrimonial. El mar territorial es la extensión de la soberanía de un Estado a una franja de mar adyacente a sus costas, que incluye el lecho y el subsuelo marítimo. Abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas marinas. La zona contigua es una zona donde el Estado ejerce jurisdicción y se extiende hasta las 24 millas marinas. Y el mar patrimonial es una zona económica exclusiva de 200 millas marinas, donde los estados ribereños o costaneros tienen la facultad de explorar sus riquezas, tanto renovables como no renovables, que se ubican en las aguas, suelo y subsuelo respectivos. Fue aquí donde incidió, entre otros aspectos, el fallo del Tribunal de la Haya en el diferendo que tuvimos con Perú. Fue aquí donde impactó de alguna manera el resultado de esa sentencia. En tercer lugar, tenemos el espacio aéreo, que es la porción de la atmósfera terrestre y corresponde a aquel que se encuentra entre el espacio terrestre y el mar territorial hacia la estratosfera. El espacio aéreo que queda fuera de esta delimitación es considerado espacio aéreo internacional. Cuarto, el espacio jurídico. Son aquellos lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal. De tal modo constituyen territorio chileno las naves y aeronaves de guerra y comerciales nacionales en alta mar, conjuntamente con las embajadas y legaciones acreditadas. Se excluyen a los consulados. Ellos no son territorio de Chile, pues los consulados son agencias para asuntos de carácter comercial. Por lo tanto, solo la embajada es territorio jurídico chileno, no así el consulado. Por su parte, el tercer elemento del Estado es el poder. Según un autor, George Bourdieu, el poder es una fuerza al servicio de una idea. Repito, es una fuerza al servicio de una idea. El pueblo que habita en un territorio requiere de cierta organización para actuar de conjunto. De tal modo, cuando la sociedad se estructura políticamente, surge el Estado. En el seno de esta institución existe organización, lo que implica dirección y normativas que conduzcan a sus integrantes, la nación, hacia los fines propuestos, que nosotros, que el bien común. Entonces, el poder del Estado se caracteriza por lo siguiente. Primero, es un poder originario. Su realidad y cualidades son inherentes e inseparables de su existencia. 2. Es un poder autónomo, pues no existe otro poder de mayor jerarquía. 3. Es independiente del exterior. Sus decisiones no dependen de fuera del Estado. 4. Es coactivo. Posee el monopolio de la fuerza organizada al interior de la sociedad. 5. Es centralizado. Emana de un centro de decisión política al cual la nación está subordinada. 6. Es delimitado territorialmente, pues rige en el territorio del Estado y a todos los habitantes del mismo. ¿Quién es el titular de la soberanía? ¿Y cómo se ejerce la soberanía? A ver, la pregunta que hay que hacerse es, ¿en quién recae la soberanía? ¿Recae en el pueblo elector o recae en la nación? ¿Quién es el pueblo elector? Bueno, los ciudadanos mayores de 18 años con derecho a voto. ¿Quién es la nación? La población toda.
y comprende las generaciones presentes, las pasadas y las futuras. Hoy, la postura mayoritaria en materia de titularidad de la soberanía sostiene que ésta reside en la nación. Y la nación la ejerce a través de las elecciones periódicas, mediante el cual los ciudadanos van a elegir a su presidente de la República, a sus parlamentarios, a sus alcaldes, a sus concejales, en definitiva, a sus autoridades. El artículo 5 de nuestra Constitución recoge esta idea cuando dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Por lo tanto, el poder soberano reside en el conjunto de todos los habitantes del Estado y comprende la nación a todos, nacionales y extranjeros. Pero el ejercicio de la soberanía impone el deber de materializarlo a través de los plebiscitos y las elecciones donde participa el pueblo elector, o sea, los mayores de 18 años. Ahora, ¿cuáles son los poderes? O cuáles son las diferentes alternativas de poderes dentro del Estado. Ya lo hemos dicho, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O más bien dicho, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. A ella yo le agregaría la función contralora. Analizados entonces los elementos del Estado, el elemento poblacional, el elemento territorial y el elemento poder, cabe preguntarse, ¿qué fin ha de perseguir el Estado? La respuesta no es otra que el bien común. Ahora, ¿qué es el bien común? El bien común, inmediatamente tenemos que dejar zanjada la siguiente idea. No es la suma de los bienes individuales de todos los integrantes de la nación, sino que por el contrario, es un bien que trasciende a los individuos individualmente consideradas. Es decir, en el fondo el bien común se asocia a la búsqueda del orden, a la búsqueda de la justicia, a la búsqueda del bienestar y a la búsqueda de la paz externa. Es decir, el bien común es un valor superior a todos los individuos que conforman la nación. Dentro de lo que es el Estado, hay una materia que es importante que nosotros la estudiemos como personas que estamos en el área humanista y que de alguna manera estamos estudiando una asignatura que involucra política, que involucra derecho y que involucra otros factores o elementos. Es el llamado Estado de Derecho. Ustedes, a lo largo de sus vidas, van a escuchar discursos, papers, conferencias, discusiones políticas sobre si en definitiva se vive o no se vive un Estado de Derecho. Y esto fue muy importante porque acuérdense que durante muchísimos años Chile estuvo gobernado por un régimen militar. Y ahí se cuestionó fuertemente si ese régimen, si el ejercicio de ese poder podía ser catalogado como un Estado de Derecho. A ver, ¿cuándo nosotros podemos decir que se vivencia un Estado de Derecho? Bueno, se vivencia un Estado de Derecho cuando hay un ordenamiento jurídico. Pero además
pero como características de un Estado de Derecho podemos decir, entre otras, las siguientes. 1. El imperio de la ley. Es decir, la ley ha de ser impuesta tanto a gobernantes como a gobernados. No puede haber privilegios en materia de aplicación de la ley. No pueden haber personas de primera ni segunda línea o clase en el minuto de aplicación o vinculación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley debe ser siempre la expresión de la voluntad popular y a ella han de someterse en igualdad de condiciones gobernantes y gobernados. Más de alguno de ustedes posiblemente ha esbozado una sonrisa, un gesto, porque claramente yo debo concordar con ustedes y si no lo hiciera estaría faltando a mi compromiso que tengo yo con mi trabajo. O sea, yo estoy absolutamente claro, después de 30 años de profesión, ya casi 31, y sobre 50 años de edad, menos de 60, que efectivamente la ley en Chile no se aplica por igual a gobernantes y gobernados. O sea, eso lo tengo absolutamente claro, es un tema que es complejísimo, pero me parece que en nuestro país desde siempre ha existido, digamos, una aplicación de la ley con carácter desigual. Y esto no tiene nada que ver, y no quiero solo focalizarlo en los recursos, el mayor o menor recursos, no, me quiero centrar en términos generales, en términos macros. El Servicio de Impuestos Internos no actúa con todos los contribuyentes de manera igualitaria. Solo les voy a dar solo un ejemplo. La condonación hace algunos años atrás de intereses y multas en el caso de la multitienda Johnson. Solo por decir un ejemplo. Solo por decir un ejemplo. Otro caso, financiamiento ilegal de la política a través de boletas y facturas falsas. También, o sea, la ley no se aplicó por igual. La ley no se aplicó por igual. Por lo tanto, creo que en este punto nos falta avanzar algunos escalones para que a lo menos en esta base de lo que es un Estado de Derecho, algún día podamos sentirnos orgullosos de que nuestro Estado es de derecho. Me parece que hemos aspirado a ser un Estado de Derecho, pero no es fácil asumir un Estado de Derecho, sobre todo cuando la ley no se aplica por igual. Segunda base, distribución del poder estatal en diversos órganos, evidentemente. Bajo ningún punto de vista podría sostenerse que estemos frente lo que les decía recién, creo que sería muy difícil sostener que se está frente a un Estado de Derecho cuando hay concentración del poder. Por lo tanto, es fundamental que exista una razonable distribución de las funciones, porque de otra manera se consumarían arbitrariedades y abuso de poder. Por eso entonces que, por ejemplo, nosotros podemos decirlo con absoluta tranquilidad a esta altura, que en ciertas épocas de nuestro país, por ejemplo bajo el régimen militar, había concentración del poder, porque la Junta Militar tenía el poder constituyente y tenía el poder legislativo. En un Estado de derecho, esas funciones evidentemente tienen que estar separadas de la función ejecutiva. Y en aquella época había cierta concentración de funciones. Como tercera base de un Estado de Derecho, nosotros podemos decir la legalidad de la administración y la responsabilidad de las autoridades. Responsabilidad penal, civil, administrativa y política. Esta frase
puede que no diga mucho, pero dice demasiado. A ver, yo lo único que les puedo decir aquí, y voy a tratar de ser bastante sucinto para no atiborrarlos con datos, antecedentes o aspectos, pero, a ver, yo lo que les puedo decir, que en nuestro país, desde la década de los 80, hubo un cambio de paradigma en lo que dice relación con la responsabilidad del Estado. Todos los que estudiamos Derecho en la década de los 80, prácticamente no tuvimos noción de casuística, de casos donde se hacía responsable al Estado por el ejercicio de su función administrativa, legislativa, judicial. Básicamente los juicios de responsabilidad eran juicios entre privados. No se demandaba al Estado. Sin embargo, la Constitución del 80 tiene por ahí una norma que dice que el Estado está al servicio de la persona humana. Y hay otra norma que establece que el Estado es responsable de los daños que cause. Entonces, a partir de la Carta Fundamental en Chile, surge toda una escuela de responsabilidad civil del Estado. Y por ello entonces que hoy día a los operadores jurídicos no nos llama la atención que el Estado sea responsable, por ejemplo, entre otras cosas, por los daños que sucedieron acá en Chillán, después del terremoto del año 2010, cuando caen los muros de la cárcel y los internos salen y para efectos de poder generar un caos necesario que facilitara la escapatoria, quemaron una serie de casas que existían en calle 5 de Abril detrás de la cárcel. El Estado fue condenado. Tampoco hoy día nos llama la atención que el Estado haya sido condenado, por ejemplo, en materia de la no alerta de tsunami el mismo año 2010. Tampoco nos llama la atención que hoy en día se haya condenado al Estado por el accidente del CASA 212, donde falleció un equipo de Televisión Nacional de Chile y otras personas, y que fue obviamente conocido por la muerte de Felipe Camiroaga. El Estado fue condenado a pagar 600 millones de pesos. Tampoco nos llama la atención que hoy día el Estado sea condenado en múltiples juicios por las violaciones a los derechos humanos, por los actos realizados por los agentes de seguridad durante el régimen militar. Tampoco nos llama la atención las indemnizaciones que el Estado debe pagar, por ejemplo, y lo más probable que así va a ocurrir, por ejemplo, la Municipalidad de Chillán por ese árbol que cayó y que dio muerte a un joven que estaba, digamos, descansando en la Plaza de Armas. O sea, es decir, hoy día me parece que esta idea de la legalidad, esta sí que se cumple. O sea, me parece que hoy día, digamos, el Estado en general, al Estado se le hace responsable. O sea, el poder político, perdón, el poder judicial hace responsable al Estado. Principalmente administrativa y civilmente. Podemos estar en deuda de la responsabilidad política. O sea, esta legislación de ponerle coto al número de reelecciones, pero hacerlo no sé cuántos años más, claro, o sea, eso, claro, es otra cosa. Pero en términos generales yo les diría que aquí sí que esta base sí se cumple. Después, respeto y garantía de los derechos humanos a través del ordenamiento jurídico, el que también contempla los mecanismos o recursos que puedan interponerse en caso de atropello o violación. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta es una de las notas, digamos, definitorias del Estado de Derecho. Por lo tanto, me parece que ya, o sea, vamos a tener un capítulo especial sobre derechos fundamentales. Y ahí vamos a trabajar muchísimas cosas vinculadas a ellos. Con esto entonces damos por terminada esta clase o cápsula para posteriormente en la siguiente empezar a estudiar las distintas funciones o poderes del Estado. El llamado Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Contralor. Muchas gracias por su atención, espero no haberlos lateado mucho, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.